porque si este objeto está en este campo y la velocidad inicial es 0 y el objeto termina acá, entonces lo que estamos diciendo realmente es que debe haber un agente externo que haga que eso se mueva de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy ideal, porque realmente en un movimiento real generado por este campo, ese objeto nunca podría hacer ese movimiento. Realmente el objeto haría un movimiento como de pronto una caída, ¿cierto? Incluso si hace esa diagonal, incluso si hiciera esa diagonal, debería haber una fuerza externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos asumiendo que ese comportamiento raro es debido a quién? Al campo, cosa que pues seguramente no es que cierta. Si estamos, entonces tienen que tener cuidado. Solo es para poner una trayectoria arbitraria. Eso sí, medio litro. La que había que hacer el agua. Bueno, ya calcular la velocidad final. Es línea de carga por unidad de área. Carga por unidad. Ah, están primero las unidades, ¿no? ¿Ya le dieron, Martínez? ¿Cómo? Metros cuadrados. ¿Cómo se define el trabajo, Martínez? Coulomb sobre metro es igual a Coulomb sobre unidad de ¿Cómo se define el trabajo, Martínez? Sí. Coulomb De la manera más sencilla del mundo. por metro. Aquí por sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, trabajo. El primer día que hablé de trabajo empecé con esa ecuación. Fuerza por distancia. ¿La fuerza en qué unidades se mide, Martínez? ¿Y la distancia? Listo. Entonces un julio es newton por metro. ¿Listo? ¿Ya estuvo? La primera es que demostremos que a julios. Julio sobre No, está a julios. ¿Esta les dio julios o no? Julio sobre Coulomb. ¿Esto da julios o no? Esto, la potencial eléctrica, ¿les dio en julios? Si no les dio en julios, sí, está muy mal. Sí, porque la acá es Coulomb. Entonces, ¿da o no da? Sea Julio. Bueno, listo, Beltrán, vaya al gol de la fama, escríbame esa ecuación y demuéstrame que las unidades son julios rápido. ¿Listo? Tocó con el marcador negro, pero el marcador negro tiene truco. Pide la punta. ¿Vas a enseñar otra vez? No dañé otra vez, mi hermano. Oiga, no, pero no me lo han pagado y estoy urgido, compañero. Hoy podría ser un buen día por eso. Ah, sí, tiene su técnica. ¿Qué? ¿Cómo vamos? sigma ¿Cómo? newton por metro. Sí, newton por metro es julio. ¿Sí? Donde la carga está en coulombs, la H está en metros, epsilon sub 0 es igual a coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Entonces, Listo, hágale. bueno, y sigma es carga por unidad de área. Coulomb, ponle Coulomb. Sobre metro cuadrado, muy bien, porque es de área, ¿no? Sí, señor. Listo, mi hermano, ponga todos los valores ahí y mate gente. Coulomb No, no queda ningún metro cuadrado queda sobre Coulomb. metros. Pero en voltios. Pero en la potencial, que son diferentes. La potencial sí. Muy bien, ya. Acá, estos dos con estos. Sí. Y newton por metro. Newton metros. Listo, ¿y newton por metro qué es? Son julios. Esta es la ecuación. Y esta es la ecuación. Listo, entonces nos dio julios. Unidades ¿Estamos de acuerdo o no? Estas son las unidades de carga. Nos dio julios ese asunto. Eso quiere decir que está perfecto, que estamos inspirados.
que nos tiene que dar en unidades de energía, porque si no nos dan unidades de energía, pues eso estaría completamente ¿qué? Perverso. ¿Listo? Vamos, Salvado, pase ahí rapidito y rayémonos esta para probar que nos da lo que nos tiene que dar. ¿Listo? ¿En este espacio aguanta? Sí, ahí sale. Te regalo este espacio, señor. Este marcador tiene secreto. A un estudiante que me botó un marcador me lo dañó. Nunca supimos qué pasó. Estoy en esa tarea, consiguiendo. Oh, bien. Letra 5. Este curso chévere, ya tocó la cama y los temas de inglés. Se toca por la mañana. Ah, por la mañana. Así de 6 de la mañana. Donde no digo trabajo. Esa gente se me olvidó. Y la mujer. Como se clase 6 y 4 y yo llego como a las 6 y 40 veces. No, tranquilos, muchachos. Gente ansiosa de conocimiento. Y el nivel que vos. ¿Ah? Allá sí. Ya yo me vuelvo loco. ¿Para qué es que lo que yo enseño allá es diferente? Póngale B mayúscula mejor. Una B mayúscula maravillosa. De voltios. Recuerden que voltios es julio por coulomb, ¿cierto? Por unidad de coulomb. Muy bien. Excelente, Alvaro. Muy bien. Entonces miren que efectivamente, dimensionalmente también las cuentas que hemos hecho que cuadran. ¿Sí estamos? Entonces, efectivamente, pues el potencial eléctrico generado por la placa ya lo tenemos, tenemos su energía potencial, tenemos el trabajo realizado, nos falta un detalle. La velocidad final, por favor, calculen eso. 1 minuto para ganar y buena suerte. Solo nos falta la velocidad. Pero nos falta la velocidad final, suponiendo que eso fue causa del campo, cosa que pues sabemos que no es cierta, pero bueno, ahí no funciona, haciendo todas esas advertencias. ¿Cuál? No, nada de Galileo, nada de esas vainas. Nada. Ni Newton ni Galileo aparecerán por estas tierras porque ahorita estamos usando tecnología. Y eso es lindo, pero ya no. Si estamos, ya no. Toca solo con principios de trabajo y ¿qué? Y energía. Este se puede hacer con Newton, sí, todavía se puede hacer con Newton, pero ya por ejemplo si es una esfera, si es un campo eléctrico variable,
Si quieren hacerlo con Newton, pues serán muy genios, muy buenos haciendo ecuaciones diferenciales. Porque siempre que toque resolver con Newton, toca con ecuación diferencial. Pero con criterios de trabajo de energía sigue siendo algebraico. Y lo máximo que hay que hacer es una integral. A veces integrar es más fácil que resolver una ecuación diferencial. Allá una amiga hace cara de, por Dios, obviamente, toda la vida. ¡Ja! Imagínate. Sí, claro, resolver una integral puede ser más fácil que resolverse una ecuación diferencial bien caliente. Generalmente la de Newton es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces se puede poner cansona en algún momento. Bueno, y entonces, tanta carreta que yo he echado en este salón, en este curso, y les estoy pidiendo un detalle sutil. ¿Qué pasó? Porque yo he boleado, aquí han salido ecuaciones por cantidades industriales. ¿Y entonces? Con la energía cinética. ¿Con la energía qué? Cinética la... Pues claro, y entonces, ¿y para qué la energía cinética entonces? Pues para algo será. Uy, alguien pateó mi cámara, me parece. Avísenme, pues, la patean, avísenme porque ahí se tuerce y entonces no se ve bien el video. Entonces mejor avisar a tiempo. De hecho veo que casi no se está viendo así. Avisen, si le pegan avisen. Eso fue Emilio, ¿no? Menos 0,5 otra vez, Millos. Ya va 2 veces. No tengo idea. No sé. Ahorita no. Bueno, con energía cinética, ¿cómo es? No, pero ¿cuál es la expresión de energía cinética para usarla? No. ¿En qué ecuación van a usar la energía cinética? ¿Qué dice la ecuación que tiene energía cinética y que van a usar? Trabajo es igual a delta de K. Y esta es buenísima porque esta no depende de la fuerza, o sea, no puede ser no conservativa, puede ser conservativa, lo que sea, igual eso funciona aquí, al pelo, siempre funciona. Y tenemos esta. ¿Esa la tenemos o no? Sí. Conclusión. ¿Qué concluyo? Concluya, Nacional. ¿Qué concluye? Delta de K es igual a menos delta de U. Listo, papito. Entonces ya está hecho. ¿O no? ¿Tienen delta de K? ¿Tienen la masa? Sí. ¿Tienen las velocidades? Sí. ¿Tienen menos delta de U? ¿Sí lo tienen o no? Míralo, papá, ¿por qué creen que el profesor no ha borrado esto? Pues porque ya está escrito. Mírenlo. Listo, escribo. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a menos esa vaina. Tal cual lo estamos haciendo, dice allá mi amigo. Nunca me contaron, pero yo le creo. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, bueno, suponiendo eso, aunque eso está muy raro porque tiene una trayectoria rara. Conclusión: 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado debe ser igual a menos menos sigma q sobre 2 epsilon sub 0 factor de h final menos h inicial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Listo. Y ahora termino, ahora culmino. Entonces digo, vean, esto ya está listo, esto ya está cocinado. ¿Por qué? Porque ahora, entonces como tengo ese evento, entonces ahora despejo la velocidad final al cuadrado, o la velocidad final, y me va a quedar raíz. Quieto. 2.
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esperen, no me presionen. Siento presión del grupo, me pongo nervioso. Menos 2 sigma Q. Ah, el 12 va, eso es lo que gritó por allá un amigo. Masa sólida. Epsilon sub 0. Epsilon. Va la masa, ¿dónde va? Abajo, ¿no? Abajo. M epsilon sub 0. Y me queda H final menos H que inicial. ¿Sí estamos? Bueno, entonces nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz de sigma Q M epsilon sub 0 H inicial menos H que final. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y evidentemente aquí eso cuadra perfecto. ¿Sí o no? Mire. H inicial es más grande que H que final. Entonces, ¿qué pasa? Que este término es mayor que, o sea, que no da negativo, ¿a qué? Positivo. Listo, mi hermano, ningún problema con ninguna raíz negativa por ningún lado, aunque había un menos adentro. ¿Sí está claro? ¿Qué pasó, Pedro? H inicial 0. Le dimos a Estoy viendo al hombre ahí que está así como inspirado, así como, uy, si yo muevo esta ficha, no me da lo que el señor dice que está diciendo. Le dimos a H inicial. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cuál es tu duda? Pero, o sea, yo no puedo utilizar solo una ecuación, o sea, las tengo que igualar. Como una sola ecuación. Es lo mismo. Pues, porque, pues sí, a mí me da lo mismo, pero me queda, o sea, el 2 no se me va, o sea, no me da lo mismo. Porque, o sea, si yo utilizo, por ejemplo, la de arriba, pues, entonces la doble, ¿Cuál? Esa. Entonces yo reemplazo trabajo que ya lo tengo allá, ¿sí o no? Y la diferencial, pues ya la tengo. Por eso, no, la diferencial es la misma, la de K, la diferencial de K. Y yo ya lo tengo. O sea, no tengo necesidad de igualarla. Y entonces, ¿cómo despeja? No, igual, voy a reemplazar el trabajo por eso y le da Sí, lo pero mismo. no Pero le da lo mismo. Es lo mismo, es Venga, igual, lo está mismo, diciendo. porque la energía cinética, claro que mira, porque la energía cinética tiene un 2 y tiene un 2, y casualidades de la vida, la energía potencial tiene un 2 y tiene un 2. Entonces, matemáticamente, método que use, no importa cuál sea, esos dos se tienen que morir. Usted puede hacerlo, usted puede hacer igualación, puede hacer sustitución, puede hacer reducción, puede hacer Gauss, mi hermano, puede hacer regla de Kramer, igual que Así se me va. el 12 va. Muy bien, Pedro, muy bien. Falta la mitad. Sí, seguramente la mitad es un 2, le hacía falta. Pregunto, ¿está claro o no? ¿Cómo se usa? Listo, tarea. Tenemos una esfera. Bueno, una esfera. Densidad volumétrica ρ, constante. ¿Estamos? Rho constante. ¿Dije Rho constante? Dije Rho constante. Changos. Listo, van a hacer lo mismo. Tenemos una partícula que se mueve de punto A a un punto ¿qué? P. Esto es una carga positiva. Y esta carga que voy a colocar, que es negativa, se mueve siempre por efectos de ese campo. La carga es Q negativa en la masa es M, que hay que determinar lo mismo, el potencial, la energía potencial, la diferencia de potencial, el potencial. ¿Sí estamos? Y la velocidad inicial aquí no vamos a decir que es 0, la velocidad inicial ahí es V sub 0. Van a averiguar cuál es la velocidad que final ahí. ¿Para cuándo? Para el viernes. Incluido mi lectura, para el viernes. ¿Sí estamos? Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Para hoy teníamos algo, ¿cierto? ¿Qué era? A ver.